Hola amigos de Código Facilito, bienvenidos a un capítulo más de este curso de Swift y vamos a hablar un poco más de Swift para ya después pasarnos totalmente a la parte de programación. Primero hablemos de que más o menos por el año 2014, hace casi 2 años, se presenta Swift como tal. La última versión que se conoce de Swift, creo que es, si no me equivoco, el día de hoy que se está grabando este video, es la 2.2. Ya tiene un rato que salió la 2 y ya se hizo después el cambio a la 1 y ahorita ya estamos, si no me equivoco, en 2.2. Este lenguaje Swift, normalmente cuando hablamos de él, pues vamos a encontrar que hay poca información en comparación con otros lenguajes, ¿no? Que tienen 20 años a lo mejor. Y lo que tenemos claros todos es creo que es un lenguaje de programación. Pero al momento de trabajar con Swift, normalmente no solamente trabajamos con Swift, solo cuando estamos aprendiendo. Pero ya cuando estamos trabajando, queriendo hacer algo para la industria, una aplicación o algo, normalmente se combina con diferentes cosas, como por ejemplo con qué. Normalmente, así como está Swift, este lenguaje de programación, se puede combinar sin ningún problema con bibliotecas que se encuentran programadas, por ejemplo, en Objective-C. De hecho, también utilizar algunos fragmentos de código de C. Y lo más famoso o lo que más preocupaba en un principio cuando se desarrolló Swift o nos enteramos de Swift, porque nos enteramos ya al final, es si podría trabajar de forma eficiente con Cocoa y Cocoa Touch, que son unos frameworks que se utilizan cuando se desarrolla una aplicación. Y nos llevamos la sorpresa de que sí, todo eso es compatible. Entonces, es un lenguaje de programación, sí, pero es un lenguaje de programación ya pensado o bien implementado para trabajar con las cosas que utilizamos normalmente en el desarrollo de aplicaciones, como Jetty-C, algunos códigos de C y en este caso Cocoa, bueno, Cocoa Touch y Cocoa. Cualquiera de los dos nos va a funcionar. Una de las características principales de Swift es que es multiparadigma. Esto quiere decir que soporta diferentes paradigmas de programación. Le da, un estándar. Normalmente los lenguajes de programación es raro que soporten un paradigma. Sí hay algunos, pero casi siempre el lenguaje de programación soporta 2 o 3 paradigmas y Swift entra en ese catálogo. También soporta algunos paradigmas que igual y lo platicamos un poco más adelante y vamos a continuar con una característica que es de las que más llama la atención, que es los tipos de datos. Swift tiene tipos de datos que normalmente lo vamos a dividir en dos tipos de datos. En el tipo de dato o los tipos de valor sería la palabra correcta. Es que por la traducción del inglés luego no sé qué nombre ponerle, pero creo que se entiende por tipos de valor y por tipos por referencia. Tenemos estos dos tipos y dependiendo del dato que usemos, lo acomodamos en uno o en otro. Por ejemplo, los tipos de valor se usan cuando necesitamos, por ejemplo, hacer una copia de lo que ya tenemos. Si vamos a trabajarlo en diferentes lados o diferentes procesos o se va a hacer algo, entonces hacemos una copia de esa información. Por ejemplo, dato 1, dato 2 y dato 3. Dato 2 y 3 son copia del dato 1. Eso sería un tipo de valor. Y luego también tenemos el tipo por referencia, que aquí es donde vienen palabras un poco más complejas que espero poco a poco las vayamos entendiendo. Si tú ya conoces lenguajes de programación como Java, como C Sharp, como Objective-C, probablemente ya lo vas a tener muy claro. Pero el tipo por referencia lo que hace es asignar una instancia del dato como tal. Y se dice que es mutable, es decir, se puede cambiar el valor sin ningún problema. Aquí viene una confusión importante porque puedes tener constantes de tipo referencia. Normalmente cuando pensamos que no se puede cambiar el valor, pensamos es constante. Y cuando se puede cambiar, decimos es variable. Bueno, en este caso el tipo es otra cosa. Es digamos, se sale un poco de lo normal, de lo tradicional. Y cuando hablamos de tipo de valor, estamos diciendo que se hace una copia del contenido. Y cuando hablamos de tipo por referencia, estamos diciendo que es una instancia mutable. No significa que no pueda haber constantes. Claro que puede haber constantes del tipo referencia. Lo que significa es que estamos diciendo que se puede modificar la instancia de lo que tenemos de la variable o de la constante. No importa si es variable o constante. Esto tiene que ver un poco más con la lógica de lo que vamos a encontrar atrás de Swift. No te preocupes a lo mejor si no lo entiendes porque pues no he explicado yo qué significa la instancia, tampoco he hablado de mutable, pues entiende un poco, ¿no? Mutable que se cambia o no se cambia. Si decimos
A es mutable, significa que A puede cambiar su valor. Si decimos A es inmutable, significa que no puede cambiar su valor. Entonces, eso se confunde obviamente un poco más con lo de constantes y variables, porque por ahí va. Pero no te preocupes, lo iremos viendo más y en la parte de cuando veamos código y ejercicio se puede entender un poco más lo que vayamos haciendo. Pero nos quedamos por ahora que tenemos dos tipos de datos, el tipos de valor y tipos de referencia. Y luego tenemos que Swift es un lenguaje fuertemente tipado. Esto quiere decir que, bueno, se le pone un tipo a una variable y es fuertemente, es decir, ya no podemos cambiarlo de azul, amarillo a verde. O sea, normalmente si le decimos que es de un tipo, es de un tipo. Por ejemplo, si decimos que es entero, entero. Si decimos que es cadena, cadena. Y esto a veces hace un poco más complejas las operaciones, pero también nos da un poco más de seguridad porque evita que cometamos errores nosotros mismos, o sea, nos protege, por decirlo de alguna forma. Hay desarrolladores a los que no les gusta esto, dicen, no, yo no me preocupo, yo me encargo de eso, si soy el tonto soy yo, no el lenguaje. Y hay programadores a los que les gustan este tipo de lenguajes. La verdad es que es cuestión de gustos, es como si te gusta pues una playera de la misma marca, modelo, roja y azul, cuestión de gustos, ¿vale? Entonces no nos preocupemos mucho por eso, pero sí debemos entender que es un lenguaje fuertemente tipado. Las influencias fuertes que tiene Swift en realidad son bastantes. Algunos le ven parecido, de hecho, bueno, sabemos que tiene influencia de Objective-C, ¿no? Porque digamos que sería el que va a tomar la batuta, su sucesor de Objective-C al momento de desarrollar aplicaciones. Pero también muchos le encuentran muy parecido, por ejemplo, con Python, elimina los puntos y coma de casi todos los lenguajes de programación que lo tienen, se elimina y Python, por ejemplo, automáticamente lo asociamos, ¿no? Con esa eliminación de punto y coma. También con cómo trata algunos datos, por ejemplo, se, se llega a tener la percepción que es muy parecido a Ruby. Obviamente también está influenciado por C. Otras personas, bueno, de hecho lo comentaron esto en la presentación, parece muy influenciado por ActionScript, un lenguaje, pues lo que usábamos en Flash para programar. Entonces, bueno, depende de cómo tú lo veas, depende de qué otros lenguajes antes conozcas, vas a ver diferentes influencias. Lo que sí es que casi todos coincidimos en que trae cosas buenas de casi todos los lenguajes de programación y este lenguaje pues en realidad nadie puede decir que tiene muchos años de experiencia en él porque Swift pues tiene casi 2 años de haberse creado. Entonces podemos decir que el desarrollador que ha trabajado desde el principio con Swift pues tiene a lo mucho 2 años de experiencia. Entonces es un buen tiempo también para aprender a programar. Y por otro lado, hablando sobre el rendimiento, este es uno de los mitos que a veces llega a confundir mucho al desarrollador. Uno piensa que el mejor rendimiento es la clave, lo más importante de Swift en comparación con Objective-C. Y en realidad, pues hay muchos autores, muchos blogs de desarrollo, muchas personas que se dedican a hacer pruebas en donde se habla y se comenta pues que sí y no. Es decir, sí, Swift tiene algunas mejoras, claro. Una de las mejoras más entendibles es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es infinitamente menor en comparación con Objective-C. Objective-C es un lenguaje bastante difícil de aprender. A lo mejor alguien va a decir, no, a mí me resultó muy fácil. Bueno, en general es un lenguaje más fácil de aprender, Swift, pero la prueba de rendimiento es compleja porque en realidad están usando el mismo compilador y las mismas librerías, por ejemplo. Entonces ahí no se nota, pero hay pruebas específicas en donde sale mejor evaluado Swift y hay algunas otras, pero muy pocas, pero sí hay, en donde sale mejor evaluado Objective-C. Entonces Swift no es que sea una mejora de Objective-C. De hecho, normalmente si vemos así eso, pues estamos un poco mal. No es que sea la mejora de Objective-C. Simplemente lo que es un lenguaje de programación que ya utiliza lo que estaba desarrollado con Objective-C, lo aprovecha y Swift nos permite trabajar de hecho con Objective-C y además hace que la curva de aprendizaje sea muchísimo menor en comparación con Objective-C para que los desarrolladores se animen a desarrollar aplicaciones. Y por último, ya que ahora el proyecto es open source, bueno, pues se puede aplicar este mismo lenguaje a diferentes áreas, a diferentes partes de conocimiento para poderlo utilizar sin ningún problema. Pero en la versión de rendimiento hay pruebas muy exactas, como decía, pero no hay una que diga que Objective-C lo hace
1% y Swift lo hace 100% más. O sea, como tal, hay específicas, pero en general no es que un lenguaje sea superior al otro. Eso depende de la percepción de cada quien. Pero algo muy importante es que en el momento de que se desarrolla Swift, también conocemos una herramienta que se llama Playgrounds, que la vamos a conocer, la vamos a trabajar en este grupo, que en realidad es una aplicación bastante interesante para aprender a programar, no solamente para usar Swift, sino para aprender a programar. Y la vamos a estar viendo a lo largo de este curso, que nos va a servir también para poder trabajar. Esta herramienta nos va a ayudar a decir, entre comillas, en tiempo real, a percibir lo que estamos haciendo en el código que estamos programando. Entonces, como conclusión, Swift ya vimos qué características tiene, ya vimos, por ejemplo, hay algunos 2 o 3 mitos, platicamos de ellos un poco breves, poco a poco vamos a ir hablando de ellos, pero ya tienes una mejor idea de pues Swift, de lo que se dice, de lo que se dice, pero de lo que no es, y espero que estemos un poco más informados de todo este lenguaje. Obviamente esta información puede cambiar. Recordemos que cada rato se actualizan, salen más versiones, se mejoran. De hecho, Swift antes no tenía unas cosas en las primeras versiones y ahora en la versión 2 se agregaron otras. Igual y más adelante hablamos de eso. Vamos a ir actualizando, yo creo, el curso a lo largo de todo esto que vamos haciendo y esperando que pues obviamente nos dejen sus comentarios, todas sus inquietudes y estamos en contacto. Recuerden, mi nombre es José Luján y estamos en Código Facilito.